Estaba reventado, apenas saliendo de un turno de 14 horas en una plataforma petrolera en el Golfo de México, cuando mi celular vibró a las 2 de la madrugada. El mensaje me cayó como balde de agua fría: ya no aguanto más, me largo a Mérida con mi nuevo amor de 27 años, y me llevo todo el varo que teníamos. Me llamo Juan Carlos Vargas, tengo 50 años, un vato que lleva 25 años chambeando en plataformas petroleras, desde Tabasco hasta el Medio Oriente. Todavía tenía las manos llenas de grasa cuando leí el mensaje de mi esposa de 15 años, Carmen. Me quedé viendo la pantalla, y luego llegó otro mensaje, una captura de nuestra cuenta compartida, con un cerro gordo donde antes estaban 2.5 millones de pesos. Y encima, me mandó un emoji guiñando el ojo, como si fuera un chistecito. No aventé el celular ni me puse a gritar. Solo me quedé sentado en mi litera apretada, en el cuartucho que compartía con 2 compás de la plataforma, le contesté órale, que te vaya chido, y apagué el teléfono. Luego me arrastré a la regadera. Al día siguiente, los compás se dieron cuenta de que algo no andaba bien cuando me salté mis gorditas de chicharrón de siempre y me puse a jalar directo. Mi compadre Toño, mi mano derecha, me echaba ojo mientras revisamos el equipo, pero no dijo nada. Sabía cómo es la cosa, 16 vatos dependían de nosotros para que esta bestia de acero en el mar no se descompusiera. Los rollos personales se quedan guardados, punto. A la hora de la comida, abrí mi laptop y revisé mi correo. Carmen ya había pedido el divorcio, diciendo que yo había descuidado nuestro matrimonio por andar trabajando fuera. Había contratado a un abogado fufurufo, un tal licenciado Esteban, que se especializaba en separaciones donde hay buena lana de por medio. Querían una pensión alimenticia, alegando que mi sueldo era exagerado. Y, de paso, mencionó que su nuevo apoyo emocional ya estaba viviendo en nuestra casa en Villahermosa. Cerré la laptop de un jalón y me regresé al jale. No le dije ni media palabra a nadie. Esa noche, mandé un correo, no a Carmen, sino a mi primo Raúl, contador en Jalapa. Es hora de la operación Tormenta, escribí, usando nuestro código de hace años. Sin más detalles. 2 minutos después, me contestó, ya estoy en eso. No le contestes nada hasta que estés de vuelta en México. Me quedaban 2 semanas en este turno, 2 semanas de jornadas de 12 horas bajo un sol de 40 grados mientras la vida que creía tener en casa se deshacía. Los compás me hubieran cubierto si pedía un permiso de emergencia, pero, ¿para qué? Mejor seguirle dando y cobrar el cheque. Esa noche, el jefe de la plataforma, don Rafael, pasó por mi cuarto. ¿Todo en orden, Juan?, me preguntó, y no solo hablaba del equipo. Todo chido, le dije. Y lo estaba, más de lo que Carmen se imaginaba. Conocí a Carmen hace 17 años en una tienda de artículos de pesca en Villahermosa. Ella tenía 29, estaba detrás del mostrador, echando relajo sobre los chilangos que creían que pescar era cosa de otro mundo. Yo tenía 31, llevaba una década en el negocio del petróleo, estaba de regreso entre trabajos, ayudando a un amigo a surtir el changarro. Nos casamos 10 meses después, rapidito, pero en ese entonces se sentía bien. Yo ya me había hecho de una buena vida, tenía la casa pagada gracias a una apuesta chida en una empresa petrolera que se vendió, y un jale sólido en plataformas internacionales. Ella decía que admiraba mi empuje, mi manera de ser derecho. A mí me encantaba su chispa, como le caía bien a todos. El rollo siempre fue el horario, 2 meses fuera, 1 en casa. Pero la lana era increíble. En 6 meses, yo ganaba lo que muchos en nuestro pueblo juntaban en 3 años. Quedamos en que valía la pena. Ella cuidaría la casa, yo construiría nuestro futuro. Pero para el año 9, las cosas comenzaron a cambiar. Cositas al principio, quejas por aniversarios que me perdí, preguntas de si de verdad necesitaba ese contrato en Qatar, comentarios sobre cómo los esposos de sus comadres siempre estaban ahí para las carnitas asadas. Ahora que lo pienso, debí haber visto las señales. Cuando cumplí 45, ya no preguntaba cuándo regresaría. Ya no mandaba fotos de su día, ni hacíamos videollamadas largas. Yo lo achaqué a la rutina de un matrimonio a distancia, la confianza se asienta, la costumbre se apodera. En la Navidad pasada, llegué a casa y me encontré con que Carmen había remodelado todo sin decirme nada. Sillones nuevos, paredes pintadas, todo cambiado. Cuando le pregunté por qué, nomás dijo, ya le tocaba un aire nuevo. No le insistí para que me explicara qué quería decir con nuevo. Hace 3 meses, noté que la lana se movía de nuestra cuenta compartida a otra que no conocía. Reparaciones de la casa, dijo. El tejado tenía goteras. Pasé por la casa antes de este turno. Ni albañiles, ni escaleras,
solo un Mustang rojo brillante estacionado en la entrada, uno que nunca había visto. Hace 4 semanas, dejó de contestar mis llamadas, solo mandaba mensajes diciendo que estaba hasta el cuello con un nuevo pasatiempo. Estuve a punto de volar a casa en ese momento, pero me dije que debía confiar en mi esposa de 15 años. Hace 3 días, mi compadre Nacho, el vecino, me mandó una foto de una mudanza en la puerta de la casa. Pensé que querría saber, escribió. No le contesté, solo esperé. A veces, lo mejor que puede hacer un hombre es quedarse quieto y dejar que la verdad salga sola. Al día siguiente del mensaje de Carmen, terminé mi turno y me arrastré de vuelta al cuarto. El teléfono satelital sonó. Era Raúl. ¿Estás sentado?, preguntó. Tírame la neta, le dije. No se anduvo con rodeos. Carmen llevaba planeando esto al menos 13 meses, pasando lana a una cuenta con su apellido de soltera. Empezó con poquito, 50,000 aquí, 60,000 allá, luego movimientos más grandes en los últimos 3 meses. ¿El total? 4 millones de pesos, no solo los 2.5 millones de nuestra cuenta compartida. El cuarto me dio vueltas por un segundo. Era mucho más de lo que teníamos ahorrado. Y hay más, dijo Raúl. Hace 6 meses, me habían sacado como beneficiario de mi seguro de vida. Y había pedido un préstamo con garantía hipotecaria de 900,000 pesos sobre la casa, falsificando mi firma. Me senté en la orilla de la litera, el zumbido grave de los motores de la plataforma retumbando en el piso. 15 años, casi 2 décadas de sueños compartidos, y ella los había estado desmantelando, pedazo por pedazo, durante más de un año. ¿Y el vato?, pregunté al fin. Javier Morales, 27 años, como dijo. Antes era entrenador en un gimnasio. Sin jale fijo los últimos 3 años. 3 relaciones previas con mujeres mayores de 45, todas terminaron en menos de 18 meses. No necesitaba que me explicaran el patrón. Una cosa más, dijo Raúl, más bajo. Cargos en la tarjeta por 2 boletos de ida a Mérida, reservados para el próximo martes. Eso era en 4 días. Carmen no solo me estaba dejando, estaba intentando borrarse por completo, esfumándose con todo antes de que yo pudiera pisar tierra firme. Después de colgar con Raúl, me quedé sentado en la penumbra de mi cuarto, por lo que pareció una eternidad. No prendí la luz. Solo me quedé ahí, con los recuerdos revolviéndose en mi cabeza como barajas, formando una mano nueva y fea. Esas llamadas de medianoche que contestaba en el patio, su repentina obsesión por el yoga hace 3 años, las quejas sobre la lana aunque nuestros ahorros estaban sólidos. El golpe no fue solo la traición en sí, sino la forma fría y calculada en que Carmen desbarató nuestra vida, mientras me sonreía en las videollamadas, cobrando los cheques que mandaba a casa, jurando que no podía esperar a verme. Algo en mí se rompió, no en dolor, sino en algo más filoso, más helado. Me arrastré al pequeño armario donde guardaba mis cosas, saqué la laptop y entré a la cuenta de correo secreta que solo Raúl y yo conocíamos. Abrí los registros de la empresa que creamos hace 8 años, después de que un compa perdió todo en un divorcio bien gacho. Río Azul S.A., nombrada por el apellido de mi abuela y el arroyo que cruza la tierra de la familia en Veracruz. El saldo cargó 30 millones de pesos. Durante 7 años, había desviado el 70% de mi sueldo ahí, todo legal, declarado en los impuestos, pero fuera del bote matrimonial gracias al ingenio de Raúl. Mandé un correo al abogado en Jalapa, luz verde a la operación hielo. Cerré la laptop y me fui al comedor de la plataforma por un café con canela. Por primera vez en días, mi estómago rugió, pidiéndome unas enchiladas verdes. Aterricé en Villahermosa 36 horas después de que terminó mi turno. Raúl me esperaba en el aeropuerto, pasándome un celular de esos desechables y una carpeta llena de papeles. Carmen no ha parado de marcar desde ayer, dijo mientras subíamos a su troca. El banco congeló la cuenta a la que pasó la lana, es de rutina con transferencias grandes y sospechosas. Necesitan que vayas en persona a firmar. Asentí. No sabe que ya estoy en México. Nadie lo sabe, solo tú y don Esteban. Don Esteban era mi abogado. Pero eso no es lo más jugoso, agregó Raúl, sacando su tablet y mostrándome una cadena de mensajes entre Carmen y alguien marcado como J. Los leí rápido, hablaban de sus grandes planes, burlas sobre mí rompiéndome el lomo en la plataforma mientras ellos gastan mi varo, incluso detalles de una casa que ya habían apartado en Mérida. Un intercambio de hace 2 días me dejó helado. Carmen, el banco congeló la lana. Necesitan que Juan firme en persona. ¿Y ahora? J. Estuve atrapado en esa plataforma otros 12 días. Dile que tu mamá está enferma, que te deje manejarlo.
Todavía eres su esposa. Carmen, no contesta. J, presiona más. Necesitamos ese dinero para cerrar la casa la próxima semana, o pasamos al plan B. Carmen, el plan B me da cosa. J, es solo el dinero del seguro. Su jale es riesgoso por algo. Los accidentes pasan. Le devolví la tablita a Raúl, con las manos firmes pero frías. ¿Esto aguanta en un juicio?, pregunté. Lo saqué de la nube de su celular, dijo. El año pasado usaste tu cuenta de iCloud para configurar tu nuevo teléfono, nunca cambiaste la contraseña. Todo está sincronizado con tu almacenamiento. Nos fuimos directo a la oficina de don Esteban. Ya tenía listos los papeles del divorcio, una denuncia penal por el préstamo hipotecario falsificado y una moción urgente para congelar todos los activos. Hay un detalle, dijo don Esteban mientras nos sentábamos. Ayer Carmen presentó una denuncia por violencia doméstica. Dice que se fue por abuso emocional constante y control financiero. Alega que tiene miedo por su seguridad. Eso es puro cuento, dije. He estado a miles de kilómetros por 7 semanas seguidas. Don Esteban se encogió de hombros. No importa. Es una jugada para ganarse la compasión del juez y justificar que se llevó la lana. Su abogado está pidiendo una audiencia de emergencia mañana para sacar una orden de restricción y quedarse con la casa en Villahermosa. Así que quería sacarme de mi propia casa mientras su nuevo galán se apoltronaba ahí. Y hay más, añadió don Esteban. ¿Ese préstamo hipotecario? Ya se lo gastó. Lo pasó a una empresa registrada a nombre de Javier Morales 3 días después de que cayó. Respiré hondo. ¿Cuál es el plan? Don Esteban se inclinó hacia adelante. Vamos a contraatacar duro. Presentamos cargos por fraude, falsificación, desvío de bienes y conspiración criminal con base en esos mensajes. Pedimos que congelan de inmediato sus cuentas y esa empresa. Deslizó un documento sobre el escritorio. Y presentamos esto. Lo miré, moción para desestimar la denuncia de violencia con pruebas de perjurio. ¿Qué pruebas?, pregunté. Don Esteban esbozó una sonrisita. El GPS de tu gafete de la empresa demuestra que has estado en la plataforma 7 semanas sin moverte. Los sellos de tu pasaporte lo confirman. Y saqué los registros de tu celular del último año, ni pleitos, ni amenazas, puro mensaje normal. Firmé donde me señaló. Una cosa más, dijo don Esteban. Cuando le entreguen los papeles, tienes que actuar sorprendido. No puedes saber que estás de vuelta. Oficialmente, sigues en el mar. Asentí con firmeza. Podía jugar ese papel. Al salir de la oficina de don Esteban, mi celular principal se iluminó con un mensaje de Carmen. Juan, por favor, márcame. Es urgente. Te necesito. No caí en su juego. Ella había puesto su trampa, pero el que estaba tejiendo la red era yo. Esa noche, me quedé en la casa de Raúl en Jalapa, durmiendo más tranquilo que en semanas. Por la mañana, entré a la transmisión de las cámaras de seguridad de la casa en Villahermosa, un sistema que instalé hace 3 años y que podía revisar desde cualquier lado. Carmen o no se acordaba o pensó que no podía checarlo desde la plataforma. Las imágenes mostraban a un vato joven tirado junto a la alberca, echándose un mezcal de mi reserva, con una sudadera que parecía de mis días en la uni. Hablaba por teléfono, riéndose, con los pies encima de la mesa del patio que yo mismo había construido con mis manos. Entonces apareció Carmen, caminando de un lado a otro como jaguar enjaulado, con la cara tensa de pura preocupación. Sin sonido, pero sus gestos frenéticos gritaban que las cosas no le estaban saliendo como quería. Algo no andaba bien en su plan. Raúl entró con un par de tamales de rajas que había calentado. Tienes que ver esto, compa, dijo, abriendo su laptop. Había pasado la noche investigando el pasado de Javier Morales, y lo que encontró le dio un giro al asunto. No es la primera vez que este vato hace su jugada, dijo Raúl, girando la pantalla hacia mí. 3 veces antes, el mismo modus operandi, se enreda con una mujer, casi siempre casada, siempre con lana. Se hacen compás, ella deja al marido, agarra todo el dinero que puede, y se largan del pueblo. En menos de 18 meses, él se pele con lo que queda. La pantalla mostraba documentos judiciales, recortes de noticias, rastros de redes sociales. 3 mujeres en 5 años, todas dejaron en la lona. Una todavía estaba ahogada en deudas de tarjeta que Javier había acumulado a su nombre. Y se pone más feo, dijo Raúl, bajando la voz. Lo interrogaron por la muerte del exmarido de su segunda novia. Un accidente de carro bien raro, 6 semanas después de que se firmaron los papeles del divorcio.
El vato se salió del camino en una curva que conocía como la palma de su mano. No le levantaron cargos, pero la idea quedó flotando, pesada. Mi celular sonó, Carmen otra vez. Lo dejé ir al buzón. Escucha esto, dijo Raúl, dándole play al mensaje. Su voz se quebraba, llena de lágrimas fingidas. Juan, por favor, márcame. El banco congeló la cuenta. Es un error, nomás estaba pasando la lana a un fondo más seguro, como platicamos. No puedo tocar nada. Estoy espantada. Llama al banco y arréglalo. Nunca habíamos hablado de nada por el estilo. Hace 2 semanas, me hubiera tragado el teatro. Está perdiendo la cabeza, dijo don Esteban cuando nos encontramos para comer unos tacos al pastor. La casa en Mérida se cierra en 5 días. Necesitan esa lana. ¿Qué sigue?, pregunté. Audiencia de emergencia esta tarde. La jueza Valdés está a cargo, y no tiene paciencia para denuncias falsas de violencia. Tu coartada es sólida, y ya presentamos para que la lana del banco regrese solo a tu nombre. Pero hay más. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Tu compadre Nacho mandó esto a mi oficina esta mañana. Adentro había fotos de los muebles de mi familia, herencias de generaciones, piezas que pasaron de mi abuela a mi madre, siendo subidas a una camioneta de mudanza. Están vaciando la casa, dijo don Esteban. Planean esfumarse, con o sin dinero. Le devolví la carpeta, con la quijada apretada. Cambio de plan, dije. Los dos alzaron las cejas. Me voy a Villahermosa. Eso es arriesgado, empezó don Esteban. No voy a enfrentarlos, lo corté. Voy a observar desde la casa de Nacho. Necesito verlo con mis propios ojos. Y cuando les entreguen los papeles, quiero estar ahí, viendo a Carmen a los ojos cuando su castillo de naipes se venga abajo. Don Esteban asintió despacio. Lo arreglamos. Al salir del puesto de tacos, un mensaje llegó al celular desechable, de Nacho: están cargando el escritorio de tu abuelito ahora, el que restauraste. Pensé que querrías saber. Algunos robos duelen más que el dinero. Esto no era solo traición, que era personal, un golpe al corazón de la familia. El viaje de 5 horas a Villahermosa me dio tiempo para hervir en mis pensamientos. Don Esteban había coordinado con el Ministerio Público para que entregaran los papeles a las 8 de la mañana siguiente. Raúl arregló que me quedara en la casa de Nacho, frente a la mía, donde pasaría la noche. Todo estaba listo. Nacho me recibió con un abrazo firme cuando llegué pasadita la medianoche. Era un ingeniero petrolero jubilado, 30 años en plataformas, no hacía falta explicar mucho. Carmen no sabe que estás aquí, pregunté, entrando a su casa. Ni idea, dijo. Han estado empacando todo el día, llevándose lo bueno, dejando lo que no sirve. Señaló la ventana del frente, que tenía vista directa a mi entrada. Pasaron 2 camionetas de mudanza. Mañana llega una grande para el último viaje. Pregunté si alguien más había pasado. Una señora con una libreta ayer, dijo Nacho. Parecía de una inmobiliaria, tomando fotos. Eso me descolocó. ¿Vendiendo la casa? Nacho se encogió de hombros. Eso parecía. Llamé a don Esteban, quien dijo que investigaría los registros de propiedad primero. A las 2 de la mañana, demasiado inquieto para dormir, me senté en la mesa de la cocina de Nacho, revisando los archivos que Raúl había juntado. Estados de cuenta mostraban cómo Carmen fue drenando la lana poco a poco. Registros de llamadas revelaban horas hablando con Javier durante más de un año. Recibos de tarjeta mostraban cargos en hoteles en Villahermosa los días que decía estar visitando a su prima en Campeche. La evidencia pintaba un cuadro claro, no fue un desliz, sino un desmantelamiento metódico de todo lo que construimos, pedazo por pedazo. Al amanecer, don Esteban mandó un mensaje: Carmen había puesto la casa en venta con una inmobiliaria hace 2 días, a un precio 20% abajo del mercado para que se fuera rápido. Había falsificado mi firma en el contrato de venta. A las 7:30 de la mañana, estaba en la ventana de la cocina de Nacho, viendo a Carmen y Javier cargar las últimas cosas valiosas en el Mustang rojo de Javier. Los candelabros de plata de mi abuela, el reloj de bolsillo que me dio mi papá antes de morir, cosas que se podían llevar fácil. A las 7:45, una camioneta de mudanza enorme se estacionó. Como si fuera magia, 3 vatos bajaron y se dirigieron a la casa. A las 7:55, un sedán sin placas llegó, bloqueando la camioneta. 2 agentes del Ministerio Público y una mujer con un traje elegante bajaron. Don Esteban había mandado a una oficial de la corte con ellos. Ahora sí, que empiece el show, le dije a Nacho.
Crucé la calle mientras los agentes llegaban a la puerta de mi casa. Carmen abrió, y su cara pasó de enojo a desconcierto cuando los agentes se presentaron. Señora Vargas, venimos a entregar notificaciones a usted y al hombre en la propiedad, dijo uno. Me quedé atrás, justo fuera de vista en la orilla de la entrada, viendo cómo Carmen palidecía. Llamó a Javier, quien llegó con aire de dueño, pasándole un brazo por la cintura como si la casa fuera suya. Ahí fue cuando di un paso al frente. La cara de Carmen fue de película, el shock se deshizo en pánico, luego un destello rápido de cálculo. Javier solo parecía perdido. Juan, murmuró ella, se supone que estás en la plataforma. Pues parece que agarré un vuelo más temprano, dije, haciéndole una seña a los agentes para que siguieran. Los agentes entregaron un montón de papeles, una orden de restricción de emergencia contra ellos, un congelamiento de todas las cuentas, una denuncia penal por falsificación, la cancelación de la venta de la casa y los documentos del divorcio por fraude y conspiración. No pueden hacer esto, gruñó Javier, inflándose como gallo. Ella te tiene pánico. Qué curioso, lo corté, la jueza Valdés desechó tu denuncia de violencia esta mañana. Difícil asustar a alguien desde el otro lado del mundo. Le llamó mucho la atención esos mensajes que mandaron, sobre todo lo del Plan B y mi seguro. La cara de Javier se quedó en blanco. Carmen dio un paso adelante, con lágrimas ya asomándose. Juan, todo esto es un malentendido. Solo estaba asegurando nuestras cosas. Claro, dije, señalando la camioneta de mudanza. Salvando nuestro futuro al vaciar mi casa y ponerla en venta a mis espaldas. No tuvo respuesta para eso. Tienen 30 minutos, dijo la oficial de la corte. Solo cosas personales, ropa, artículos de baño. Todo lo demás se queda hasta que el juez decida. Mientras entraban a la casa bajo la mirada de los agentes, me di la vuelta para irme. ¿A dónde vas?, gritó Carmen. No volteé. A casa. 3 semanas después, estaba sentado en una sala de juzgado en Villahermosa, con don Esteban a mi lado. Carmen y su abogado estaban del otro lado. Javier se había pelado hacía rato, 2 días después de recibir los papeles, se largó con lo que le quedaba de lana y joyas a Carmen. La investigación de Raúl había dado en el clavo, el mismo patrón de siempre. La jueza revisó las pruebas, estados de cuenta, documentos falsificados, esos mensajes condenatorios, mis datos de ubicación. Cuando llegó a los textos sobre el Plan B y el dinero del seguro, se detuvo y clavó la mirada en Carmen. Señora Vargas, ¿entiende las consecuencias de planear un fraude con un seguro, o algo peor? El abogado de Carmen se inclinó, susurrándole rápido. No fue así, su señoría, balbuceó Carmen. Javier solo bromeaba. Yo nunca, guárdeselo para el caso penal, cortó la jueza. Aquí estamos para resolver el matrimonio y los bienes. Siguió leyendo, meneando la cabeza de vez en cuando. Al terminar, se quitó los lentes. En 25 años, pocas veces he visto un robo tan descarado y calculado en un matrimonio. Usted, señora Vargas, saqueó cuentas compartidas, falsificó documentos y planeó huir con los bienes matrimoniales. Me miró, suavizando un poco el gesto. Señor Vargas, su empresa de inversiones puede levantar sospechas, pero usted pagó todas las cuentas de la casa, declaró impuestos honestamente y no intentó evadir al SAT, solo protegió sus bienes de riesgos como este. Su fallo fue rápido. Toda la lana que Carmen tomó volvía a mí, la casa se quedaba solo a mi nombre, sus demandas de pensión fueron desechadas y, lo mejor, mandó las pruebas de falsificación y conspiración al Ministerio Público para posibles cargos penales. Al salir, Carmen intentó cruzarse en mi camino. Seguí caminando. Hay victorias que no necesitan palabras. 7 meses después, estaba parado en la terraza de una cabaña en las afueras de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los 40.000 metros de pinos y pastizales habían estado guardados en Río Azul S.A. desde el principio, un guardadito para el retiro que Carmen nunca supo. Las acusaciones de falsificación contra ella se redujeron en un acuerdo, nada de cárcel, pero 5 años de libertad condicional y una restitución que probablemente nunca pagará. Lo último que supe es que estaba viviendo con una prima en Coatzacoalcos, trabajando en un tianguis. Javier ya estaba con una cirujana divorciada en Cancún, siguiendo con su juego. Yo colgué las botas del petróleo después de 25 años, más que suficiente. Con mis inversiones, ahorros y un dinerito que seguía cayendo por un pequeño contrato de gas en Tamaulipas, estaba asegurado de por vida. Nacho me hablaba de vez en cuando con noticias de Villahermosa. Vendí la casa ahí, demasiados fantasmas, ninguno que valiera la pena conservar. Él me ayudó a empacar mis cosas, mandando las herencias familiares a San Cristóbal y donando el resto.
Esa tarde, llegó una carta de Raúl, los papeles finales para disolver Río Azul S.A. Su trabajo estaba hecho, activos movidos, impuestos en orden, una puerta cerrada. Mientras el sol se metía entre las montañas, me serví un mezcal y me senté en la silla de madera que construí este verano. Por primera vez en años, nadie me necesitaba. Ni la cuadrilla esperando órdenes, ni una esposa fingiendo cariño. Solo el murmullo tranquilo del bosque y una brisa entre los pinos. Mi celular vibró, un gerente de un proyecto petrolero en Campeche, ofreciendo un trabajo de consultoría. Buena paga, casi sin viajar, solo compartir la experiencia que acumulé en décadas. Lo pienso y te digo, le contesté. Y lo haría, pero no en ese momento. Esa noche era mía, para la paz que había peleado, para la vida que por fin vivía en mis propios términos.